Sí. Porque sí tiene audio, tendríamos que mutarlo. Eso. ¿Está bien? Sí. Cualquier cosa me llama. ¿Lo ven, chicos? Sí, ¿Hola? sí, sí. Ah, sí. No, muteamos el... Creo que al mutear el coso muteamos Sí. el audio, sí. Nosotros estamos viendo ahí. Es que va a salir la voz del... Sí. Eso no se hace. No tenía que hablar y habla usted fue. ¿Eh? Es mucho lo que habla la otra voz. Sí, sí, es la misma charla con audio. Para los que no se pueden conectar. Pero bueno. Yo no los escucho a ellos. ¿Están todos muteados? No, ellos sí están muteados. No, ellos se hablan, se los puede hablar. Si usted ¿Alguno me pregunta, escucha? Sí, sí, se Sí, escucha lo bien. escuchamos Sí, perfectamente. ya. Sí, doctor. yo recién hablé con ellos. Si el PowerPoint tiene sonido, igual nosotros no lo estamos escuchando. ¿Se escucha, chicos? A ustedes Sí. los escuchamos. Sí, se escucha. El Power no se escucha, se los escucha a ustedes hablando. El Power no. Ahí. Ah, acá también. Ahora. Chicos, ¿nos escuchan? Sí. Sí, sí. Sí, a ustedes sí. Si sale la voz de Power. Y eso no lo sé hacer. ¿Eh? No sé cómo sacar eso. Ok. No, tranquila. El audio del PowerPoint creo que solo aparece si uno hace clic en el botón de sonido. Ok. Entonces podemos comenzar. Sí, sí. Sí, sí. ¿Ven esa primera diapo? Sí. Sí. Ok. Mi nombre es Marcelo de Rosa, yo soy nefrólogo. Y el tema que nos toca hoy no es muy prolongado, pero es muy importante, que es nefritis intersticiales agudas y crónicas, ¿sí? Cuando hace un tiempo nosotros éramos residentes, la pregunta que nos hacíamos con un paciente con insuficiencia renal era si el paciente tenía una insuficiencia renal aguda o tenía una insuficiencia renal crónica. Ingresaba el paciente con creatinina elevada al hospital y esa era nuestra primera inquietud. Entonces nosotros evaluamos el tamaño renal, porque los pacientes con enfermedad renal crónica tienen riñones disminuidos de tamaño e hiperecogénicos y con falta de diferenciación córtico-medular. El crónico tiene anemia, el crónico tiene nicturia, tiene PTH elevada. Entonces ahí ya teníamos el primer approach para el diagnóstico de la insuficiencia renal aguda, si descartamos todos estos elementos. Pero lo que se vio en los últimos años, que si bien pueden inicialmente la foto ser de un paciente con injuria renal aguda o crónica, es importante entender que son fotos de la misma histórica enfermedad. O sea, para recibirse de crónico hay que tener varios episodios de injuria renal aguda, y el factor pronóstico número 1 para tener una injuria renal aguda es tener enfermedad renal crónica. Así que, si bien para la foto inicial del paciente internado es importante
la diferenciación de crónico o agudo. Para conocer la enfermedad tenemos que saber que son parte de una misma evolución, ¿sí? Una persona que tiene varios episodios de injuria renal aguda, por ejemplo, por recibir contraste iodado en estudios cardiovasculares, o por tomar antiinflamatorios, o por tener una internación en terapia intensiva, o recibir quimio, cada episodio que va teniendo es un deterioro agudo que a la larga lo va a llevar a la cronicidad. Y esto está perfectamente estudiado y fue publicado en este lindo estudio en New England en 2014. Con respecto a la falla renal aguda, yo quiero hacer esta analogía con los cardiólogos, ¿sí? Para que se den cuenta lo tarde que venimos los nefrólogos. Fíjense los biomarcadores que se utilizan, tanto en IRA, en injuria renal aguda, tanto en un evento coronario agudo. En los 60 medíamos la creatinina, los cardiólogos la LDH. En los 70 la creatinina, los cardiólogos la CK y la mioglobina. En los 80 nosotros seguimos definiendo injuria renal aguda por el aumento de creatinina. Los cardiólogos empezaron a utilizar la CPK y la isoenzima MB de músculo cardíaco. En los 90 seguimos con la creatinina, apareció la troponina, en los 2000 la troponina ultrasensible. Nosotros seguimos con la creatinina y definiendo lo mismo con la creatinina. Es por eso que para los años 2000, comienzo de los 2000, se iniciaron una serie de iniciativas, ¿sí? El grupo ADKI, el grupo AKIN y mismo las guías KDIGO de la Sociedad Internacional para tratar de llevar un diagnóstico más precoz de la injuria renal aguda y mejorar el pronóstico de los pacientes. Fíjense los criterios Rifle, los criterios AKIN, que se basan en dos elementos que hasta el día de hoy se utilizan y son esenciales en la definición de injuria renal aguda. Y volvemos al aumento de la creatinina y a la caída del volumen urinario. Ustedes pueden ver estas guías, ¿sí? Estas clasificaciones, la Rifle con riesgo, injuria y falla, según el aumento de la creatinina y según la caída del volumen urinario. Y acá tenemos el de las guías KDIGO, que son las de la Sociedad Internacional de Nefrología, para las guías de práctica clínica, lo mismo, basados en la creatinina y en el output urinario. Algunos conceptos de insuficiencia renal aguda o de injuria renal aguda. Cuando no se tiene el valor basal de la creatinina, uno tiene que pensar cuál es el valor normal para una persona según el peso corporal para un clearance de 70 según la fórmula MDRD. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona ingresa al hospital por una fractura de cadera y te llama el traumatólogo y te dice, mira, tiene 2,5 de creatinina. ¿Cómo defino cuánto le aumentó si yo no sé el basal y no tengo uno previo? Entonces calculo para ese peso, para esa edad, según la fórmula MDRD, un clearance de 70. Y eso me va a dar el valor basal de creatinina máximo que puede tener para ese clearance de 70. Otro concepto importante que quiero contarles hoy es el del concepto de donante post-trasplante. Como marcador tardío que es la creatinina, ¿no? Una persona le dona el riñón a un familiar, su creatinina preablación es 1,2, se hace un laboratorio 3 meses después y la creatinina sigue en 1,2, 1,3, no aumenta mucho, ni siquiera cumple los criterios del 0,3 miligramos por decilitro de un estadio 1 de insuficiencia renal aguda. Esto es porque la creatinina empieza a aumentar cuando la masa renal realmente decrece más del 70%. Esta persona que dona un riñón pierde la mitad de la masa renal en un evento quirúrgico, que es la nefrectomía para el trasplante, y su creatinina no aumenta. Así que fíjense, si uno pierde la mitad de las nefronas y la creatinina no aumenta, el aumento de la creatinina no es lineal al daño.
Así que cuando aumenta la creatinina en un paciente con insuficiencia renal, tenemos que pensar que más del 50% de las nefronas están afectadas. Después el ajuste por sobrehidratación. Es común que los pacientes que ingresan con injuria renal aguda o ingresan críticos a un hospital se les empiece a pasar volumen, eso diluye la creatinina, así que tenemos una falsa creatinina descendida o pseudo normal, ¿sí? Y lo mismo que hay que ajustarlo por masa muscular y amputaciones. Una persona, por ejemplo, un paciente diabético que tiene amputación de miembros inferiores, al tener menos masa muscular, tiene menos creatinina basal. Lo mismo que, por ejemplo, un paciente cirrótico que suele perder masa muscular con los años, o una mujer añosa, ¿sí?, que no ha hecho ejercicio, tiene muy baja masa muscular, por lo tanto tiene menor creatinina. En los últimos años se idearon sistemas electrónicos de alerta hospitalarios, donde le avisan a los internistas dos parámetros básicamente, la creatinina y el volumen urinario del paciente, el volumen urinario cargado por los enfermeros de la sala de internación, y la creatinina le informa el laboratorio, y hay sistemas electrónicos donde lo alertan por la caída de la diuresis o el aumento del 0,3 de creatinina respecto de los valores anteriores o el más bajo de la internación, para considerar la injuria renal aguda y hacer diagnóstico más precoz. ¿Qué nos falta a los nefrólogos? A los nefrólogos, bueno, nos faltan muchas cosas, pero una de las cosas que nos faltan es la troponina renal, ¿sí? Ese biomarcador que sea como la troponina miocárdica y que nos esté diciendo que los riñones están sufriendo una injuria. Esos biomarcadores se estudiaron, hay muchos en el mercado, de diferente sensibilidad y especificidad, el NGAL, la cistatina C, la molécula de injuria renal, la proteína liberada por el hígado. Hay diferentes biomarcadores, pero ninguno es lo suficientemente sensible y específico como para hacer el diagnóstico precoz de AKI, porque cuando ya tenemos la creatinina aumentada, ya sería medio tardío. Así que lo que se está tratando de hacer ahora, probando, lo que pasa es que tiene un costo muy alto, son paneles de biomarcadores, ¿sí?, que nos puedan informar precozmente, antes del aumento de la creatinina, antes de la oliguria, qué paciente va a desarrollar esa falla renal, para empezar a tratarlo precozmente, con buena hidratación, evitar los nefrotóxicos, etc. Serían elementos predictores de que ese paciente va a tener falla renal en las próximas 48 horas, entonces empezar a tratarlo con protección renal. Habría que pensar qué paciente les puede pasar eso, ¿sí? Y son los que tienen factores pronósticos, ser diabético, ser añoso, tener una enfermedad hematológica, etc. Este es un estudio muy lindo que hicieron cardiólogos, ¿sí?, en chicos sometidos a cirugía cardíaca, o sea, circulación extracorpórea, hipoperfusión renal, con diferentes biomarcadores. Fíjense cómo se ven las diferentes curvas, el NGAL con rojo, el KIM1 con celeste, la cistatina C con verde y la creatinina, que es el marcador actual. Vamos a empezar por la creatinina, que es lo que más conocemos. Fíjense, la línea continua es el paciente que va a hacer AKI, la discontinua punteada el que no hace AKI. Fíjense, la creatinina aumenta a las 48 horas de la injuria, de la cirugía en este caso, cardíaca. El umbral de AKI se pasa a las 48 horas en lo que hacen AKI. Fíjense la NGAL, en las primeras 6 horas ya tiene el pico máximo, se normaliza en las 24 horas, sería un buen predictor, pero el problema que tiene que es poco específico, aumenta rápidamente y en muchos pacientes que no van a hacer AKI después. Lo mismo que la KIM1.
Así que esto sería la idea de buscar biomarcadores que en pacientes de riesgo o en situaciones clínicas o quirúrgicas de riesgo nos pudieran predecir antes del aumento de la creatinina y de la caída del volumen urinario qué paciente a las 48 horas va a tener aumento de la creatinina. Otro concepto que quiero que tengas es el de test de estrés a la furosemida, que se utilizan en pacientes oligúricos para definir la evolución, si realmente va a ser una AQI o no. Se les indica al paciente 5 ampollas de furosemida, en general es 1 miligramo por kilo, o 1,5 miligramos por kilo. Pacientes con creatinina menos de 3, oliguria por más de 12 horas. Y la respuesta positiva a esas 5 ampollas de furo es, si el paciente orina más de 200 mililitros en las siguientes 2 horas, es muy probable que no desarrolle AQI, mientras que el que orina menos de 200 es probable que ya quede con un AQI 3, ¿sí? Con oliguria, y ese paciente seguramente va a necesitar terapia de reemplazo renal. Bueno, alguna bibliografía de esto que conversamos. En cuanto a la clasificación de injuria renal aguda, tenemos que hablar que seguimos viendo los pacientes de igual manera, las formas prerrenales, las renales y las obstructivas. 1/3 son posquirúrgicos, donde la cirugía cardíaca, las ortopédicas y las abdominales son las más frecuentes. ¿Y qué factores de riesgo para desarrollar aquí tenemos? Primero, ser crónico, o sea, tener una enfermedad renal crónica. Segundo, tener una enfermedad renal proteinúrica. Tercero, ser obeso, que la injuria renal aguda sea con sepsis, que el paciente esté recibiendo inhibidores de enzima convertidora. Ustedes saben que en sepsis y en shock séptico es muy importante el tiempo de inicio de los antibióticos desde que el paciente arriba al hospital. También eso se vio en meningitis, por ejemplo. Así que el retraso de inicio de antibióticos, que muchas veces no nos damos cuenta, el paciente llega a la guardia, perdemos tiempo, se lo hemocultiva y capaz que pasan 6, 8, 10 horas hasta que recibe la primera dosis de antibiótico. Eso le juega al pronóstico renal. Haber sido transfundido o tener otros factores de daño renal, ¿sí? Como el contraste iodado, los antiinflamatorios, el fosfodón, el sexo masculino serañoso. Bueno, en cuanto a ira prerrenal, no me voy a explayar mucho porque esto lo van a ver en la clase de ira, pero tenemos que recordar que es un cuadro de hipoperfusión, que es reversible, que si suspende la causa el paciente recupera sin secuelas, que el sedimento de orina es normal y el sodio en la orina es bajo porque tenemos un hiperaldosteronismo secundario por hipoperfusión. Las causas se clasifican en la hipovolemia real, el bajo volumen minuto cardíaco, la vasodilatación sistémica como se ve en la sepsis, la vasoconstricción aferente como se ve en el uso de los vasopresores, y la vasodilatación de la arteriola eferente como se ve en el uso de los inhibidores de enzima convertidora. Estos son los mecanismos de ira prerrenal. No nos vamos a detener mucho en esto porque lo van a ver en otra clase. Entonces, llegando al tema de hoy, que es la nefritis intersticial, nosotros tenemos que hacer diagnóstico de la ira parenquimatosa. La ira parenquimatosa es la injuria renal aguda que afecta al parénquima. Y las estructuras que se pueden ver afectados son los glomérulos, y clínicamente los pacientes presentan proteinuria glomerular, que es albúmina, hematuria dismórfica, cilindros hemáticos, y definimos el cuadro como glomerulonefritis de rápida progresión. También se pueden ver afectados los túbulos, con la típica necrosis tubular aguda, que puede ser isquémica, lo que vimos antes del prerrenal que persiste en el tiempo, o tóxica con sustancias que sean tóxicas tubulares directas. Y por último, la nefritis intersticial, ¿sí? Cuando se afecta el intersticio, y el paciente tiene proteinuria tubular, leucocituria, eosinofilia, rash cutáneo y fiebre, y es a lo que vamos a ver en esta primera parte de la charla. Bien, la nefritis intersticiales agudas comprenden un grupo heterogéneo de enfermedades no relacionadas que afectan principalmente el intersticio y secundariamente
comprometen a los túbulos renales con indemnidad de los glomérulos y de los vasos. Si bien está subestimado la incidencia real, se cree que entre 10 a 15% de los pacientes con injuria renal aguda tienen nefritis intersticial. Se produce por un mecanismo de hipersensibilidad tipo 4, infiltrados linfoplasmocitarios, ¿sí? Y también tienen infiltrados con eosinófilos. Cuando uno evalúa las causas de NTI, porque hay que tener un alto índice de sospecha, ¿sí? El 70% se relaciona a fármacos, antibióticos, ampicilina, amoxicilina, antiinflamatorios no esteroides, diuréticos, inhibidores de la bomba de protones, todos han sido relacionados con nefritis intersticial aguda. También tenemos nefritis intersticial en infecciones, ¿sí? Infecciones virales, como tenemos ahora el COVID, pero también lo vimos por hantavirus, u otras infecciones virales. También se ven en cuadros sistémicos como depósito de uratos, oxalatos, ¿sí? Se ven en enfermedades autoinmunes como el lupus o el Sjögren más en daño crónico, pero puede verse un infiltrado tubular intersticial agudo, y en enfermedades hematológicas con infiltración renal. El punto que ustedes tienen que recordar de esto es que la nefritis intersticial es una causa subdiagnosticada de injuria renal aguda, y que la tienen que pensar en todo aquel paciente que empieza a aumentarle la creatinina plasmática, conserva el volumen urinario e inició recientemente algún fármaco. Ese es el paciente principal que ustedes tienen que pensar. Recibió un antibiótico en los últimos 15 días, empezó algún antiinflamatorio, algún diurético, inhibidor de la bomba de protones, y progresivamente fue elevando la creatinina plasmática. Sobre ese paciente ustedes tienen que ver los elementos que caracterizan la nefritis intersticial. Algunos pacientes hacen febrícula, otros hacen rash cutáneo, como pasa con la vancomicina, algunos hacen eosinofilia, pero esta triada de fiebre, rash y eosinofilia, en el contexto de injuria renal aguda, solo la tienen el 15% de los pacientes. Otro elemento clínico que se ve es por la inflamación renal, el aumento del tamaño renal, dolor en flanco. Es algo que se ve con frecuencia. Los pacientes pueden tener también artralgias, como todo cuadro inflamatorio, hematuria microscópica, que puede ser dismórfica, pero en general no tienen acantocitos. Y el otro elemento en el sedimento de orina que se jerarquizó mucho tiempo es la presencia de leucocitos y cilindros leucocitarios. Los eosinófilos en orina son difíciles de determinar, se necesitan técnicas especiales. Nosotros usamos durante mucho tiempo acá la técnica de Hansel, pero es poco sensible y poco específica, así que la dejamos de utilizar. Los cilindros leucocitarios y la leucocituria en ausencia de infección urinaria. Con respecto a la proteinuria, al ser un daño túbulo intersticial, básicamente la proteinuria tubular es una proteinuria que nunca supera los 500 miligramos, en el peor de los casos, y lo que no tienen los pacientes es albúmina en la orina, porque no hay daño glomerular. En general es una IRA no oligúrica. ¿Es necesario hacer una biopsia renal en NTI? Es motivo de discusión. Muchas veces se prescinde porque el paciente está crítico o está en una terapia intensiva o no le queremos agregar una morbilidad. Pero cuando la biopsia renal es imprescindible, cuando no tengo un diagnóstico de certeza, cuando no puedo justificar el aumento de la creatinina por la NTI, cuando el paciente se sospecha inicialmente que fue una necrosis tubular aguda, pero tiene buen volumen urinario, estuvo con fármacos inicialmente, cuando la evolución no es positiva.
¿Sí? Cuando no tenemos un diagnóstico de certeza y sospechamos NTI, la indicación de la biopsia en los pacientes que sea posible es necesario hacerla. La eosinofiluria se hizo mucho hincapié durante mucho tiempo para hacer el diagnóstico, la presencia de eosinófilos en orina como elemento de reacción alérgica. Nosotros hicimos un pequeño grupo de pacientes comprobados por biopsia que tenían NTI, a los que le hicimos técnica de Hansen, ¿sí? Pacientes nuestros de acá y del Garrahan y de la Suizo. Bueno, solo 3 de 11 corroborados por biopsia renal tenían NTI. ¿Sí? Tenían eosinófilos detectados por Hansen, o sea, 11 pacientes con NTI por biopsia, solo 3 mirándole la orina encontramos los eosinófilos. Así que la verdad que nos dio muy poco sensible, y además es inespecífico porque también se puede ver eosinófilos en ateroembolia, cistitis alérgica, prostatitis, rechazo de trasplante. Así que la verdad que no es un test que nosotros estemos promoviendo, y con resultados propios la verdad que no nos fue muy bien. Tratamiento de la nefritis intersticial. Bueno, está medio quedado. El tratamiento de la nefritis intersticial es el uso de corticoides. ¿Sí? Se utilizan 40 miligramos de metilprednisona vía oral durante un mes, y después se hace un tapering, un descenso rápido. Entonces, lo más difícil de las nefritis intersticiales es identificar el fármaco, porque ¿qué pasa? Uno tiene que suspender el fármaco. Muchas veces estos pacientes están polimedicados e iniciaron fármacos en conjunto. Por ejemplo, pasaron por una internación y se les agregó un antibiótico, se les puso omeprazol, estaban con edemas y le pusieron furosemida. Entonces, decir, ¿cuál es el fármaco que lo está produciendo? Eso es lo más difícil de determinar. Pero en principio, si el paciente no tiene contraindicaciones, serían candidatos para empezarle corticoides durante un mes. Pueden comenzar con pulsos, ¿sí? Para hacer algo un poquito más importante, más intenso de tratamiento, y después seguir con 40 miligramos de prednisona durante 30 días, y después un descenso lento para evitar la insuficiencia suprarrenal. El otro punto que teníamos que tratar hoy es el de la nefritis intersticial crónica. Sospechamos nefritis intersticial crónica en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, o sea, aumento de la creatinina más allá de 3 meses. La nefritis intersticial crónica es responsable de más o menos 15 a 20% de las causas de insuficiencia renal crónica. Son en general pacientes normotensos porque pierden sodio, isostenúricos porque no concentra su orina. Las orinas en general son alcalinas porque tienen daño tubular, ¿sí? Con acidosis tubular renal tipo 1 y tipo 4. El sedimento de orina realmente tiene pocos elementos, y si uno le hace un estudio proteico urinario, puede encontrar proteinuria de tipo tubular, es decir, proteínas de bajo peso molecular, menos de 50 kilodalton. Las causas de nefritis intersticial crónica más frecuentes son el consumo de antiinflamatorios, la enfermedad de Sjögren, la sarcoidosis, algunas formas vinculadas al mieloma múltiple, y algunas veces no podemos determinar la causa y las consideramos idiopáticas. Los pacientes en general tienen más anemia por alteración tubular, ¿sí? Y tienen más alteraciones en el metabolismo fosfocálcico que otras causas de insuficiencia renal crónica. Las nefritis intersticiales por hierbas chinas, por fármacos que se han tomado en los años 60, 70, fueron descritas en Europa por esos años, por los 70, como tratamiento adyuvante para descender de peso, ¿sí?
daban una insuficiencia renal de rápida progresión o crónica, con mucha disfunción tubular, isostenuria, orinas alcalinas, proteinuria tubular, y los defectos tubulares del mal funcionamiento, o sea, todo lo que reabsorbe el túbulo normalmente aparecía en la orina. La proteinuria tubular, pero además glucosuria por déficit de la acción a nivel del túbulo proximal, aminoaciduria, ¿sí? Y por último, caída del filtrado glomerular con insuficiencia renal y aumento de la creatinina. Se encontraron también asociados a atipía de el árbol urinario, ¿sí? Tumores de uréter, tumores de pelvis renal. Esto se ve en muchos casos de nefritis intersticial crónica por fármacos. También se ve en las formas asociadas a AINES, ¿sí? La nefropatía por analgésicos, bastante común, aún en la actualidad. Es muy frecuente ver pacientes con deterioro de la función renal, tomadores de ibuprofeno, diclofenac, durante muchos momentos de su vida. Muchas veces los pacientes no lo recuerdan, pero del interrogatorio sale de eventos ortopédicos, hernias de disco, reemplazos de cadera, reemplazos de rodilla. Son pacientes que durante momentos de su vida tuvieron que tomar analgésicos por mucho dolor. Y eso se detecta indirectamente cuando uno le pregunta por las afecciones ortopédicas más frecuentes, cirugías traumatológicas, de reemplazo de cadera, cirugías de columna o hernias de disco, todo lo que ustedes conocen que puede requerir el uso de analgésicos por tiempos prolongados. Se han visto con casi todos los analgésicos, fue descrito inicialmente con la fenacetina, que se utilizaba mucho en los años 60, 70. Entonces, pacientes que por cuadros de dolor crónico, ¿sí? Cefalea, lumbalgias, son tomadores crónicos de analgésicos, en general tienen síntomas asociados gástricos, y el 40% tiene necrosis papilar, que es un cuadro bastante raro de encontrar por otros motivos. ¿Qué es la necrosis papilar? Esto. Perdón. Las papilas habitualmente tienen una forma de copa, ¿sí? De copa de champán, le decimos nosotros. En este caso, se pierde la copa de champán y se forman estas imágenes redondeadas. Esto es típico del consumo crónico de analgésicos y el diagnóstico es radiológico ya del daño renal. En cuanto al pronóstico del tratamiento, la función renal se estabiliza o inclusive puede mejorar un poco en aquellos pacientes que suspenden la ingesta de analgésicos, pero lo concreto es que se estabilizan, sobre todo si el clearance es mayor a 30, cuando suspenden la ingesta crónica de AINES. Es importante. En el examen del sedimento de orina es importante en las imágenes de la vía urinaria pedirle ecografías renales y vesicales y en el examen de orina evaluar la presencia de hematuria porque puede ser manifestación precoz de neoplasias de la vía urinaria que se ven asociadas al consumo crónico de AINES. La sarcoidosis es una enfermedad bastante poco frecuente, ¿sí? 25 a 50% de los pacientes con sarcoidosis pueden tener nefropatía. Lo más frecuente es la hipercalciuria y la litiasis cálcica, pero algún grupo de pacientes tienen nefritis intersticial crónica. Entonces, hablando de sarcoidosis y la nefritis intersticial crónica granulomatosa de la sarcoidosis, es bastante poco frecuente y en general se presenta en pacientes con manifestaciones pulmonares de sarcoidosis. Significa que si un paciente, ustedes tienen la sospecha que tenga una nefritis intersticial crónica por sarcoidosis, tienen que mirarle la placa de tórax. Si tiene una placa de tórax normal, es poco probable que tenga una nefritis intersticial crónica por sarcoidosis, porque la sarcoidosis afecta principalmente los pulmones.
Los infiltrados renales que se producen, la biopsia renal muestra infiltrados linfoplasmocitarios granulomatosos, y el tratamiento, como es el tratamiento de la sarcoidosis, es con corticoides. El Sjögren es una causa frecuente de nefritis intersticial crónica. En general da una acidosis tubular renal tipo 1, la forma distal, que es hipocalémica, ¿sí? Y lo otro que tiene el Sjögren, los pacientes son poliúricos y tienen diabetes insípida nefrogénica, o sea, no concentran la orina. La glomerulopatía del Sjögren es rara, así que habitualmente cuando tenemos un paciente con hematuria dismórfica, pero no glomerular, ¿sí? Con una enfermedad inmunológica no bien catalogada, consultamos con el reumatólogo, le pedimos anticuerpos específicos para Sjögren y evaluamos su potasio, su concentración urinaria, ¿sí? Elementos para diagnosticar una acidosis tubular renal tipo 1, que es la forma distal, ¿sí? La que tiene incapacidad para la secreción de protones. Las glomerulopatías en el Sjögren son raras y cuando hay presencia de glomerulopatía, ustedes tienen que pensar que hay una superposición con lupus, ¿sí? Bien, el diagnóstico del Sjögren es una nefritis tubular intersticial crónica con un test de ojo seco positivo y un estudio histológico que en general se hace de glándulas salivares con infiltrados linfoplasmocitarios. Por último, compromiso tubular intersticial en el mieloma. Ustedes saben que el mieloma múltiple es una discrasia de células plasmáticas, es un clon de plasmocitos que sintetiza de manera monoclonal, ¿sí? Una cadena liviana, una cadena pesada o toda la inmunoglobulina, y esa inmunoglobulina secretada de manera clonal puede afectar el riñón de diferentes maneras. Una es lo más frecuente, el 70%, que es la nefropatía por cilindros mielomatosos, y que da una obstrucción tubular por cilindros. Es la combinación de la cadena liviana monoclonal y la proteína de los túbulos, que es la TAM-Horfan, forman unos cilindros fragmentados que obstruyen los túbulos y desencadenan una reacción de nefritis intersticial que en general lleva varios meses de producción. Por eso es una nefritis intersticial de rápida progresión y crónica. El mieloma también puede dar glomerulopatía, ¿sí? Por la nefropatía por depósito de cadenas livianas monoclonales. En general es una cadena kappa la que se sintetiza en esos casos, o si es una cadena monoclonal lambda, en general es más amiloidogénica y producir amiloidosis. El clon de plasmocitos también puede afectar el riñón por una nefritis intersticial por hipercalcemia, o una nefritis intersticial, una inflamación del túbulo intersticio por el ácido úrico. Así que son las diferentes formas de afectación renal en el mieloma múltiple y en las discrasias, donde la nefropatía por cilindros mielomatosos, o lo que se llama riñón del mieloma, es la forma más frecuente con el 70% de los casos. ¿Sí? Por último, bueno, ya con esto damos por terminado lo que es afectación tubulointersticial. Vimos diagnóstico diferencial de injuria renal aguda, donde la nefritis intersticial es responsable entre el 10 y el 15% de los casos agudos, y después vimos en una segunda parte las formas más frecuentes de nefritis intersticial crónica. Muy bien. Y ahora los escucho a ustedes a ver si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario. No sé si me escucharon, si me están escuchando. Sí, pero ninguna pregunta. Bueno, les dejo la clase para el que la quiera repasar. Y creo que, bueno, como fue grabada, también la pueden ver por la grabación del Zoom. ¿Ninguna pregunta? No, todo muy claro. Bueno, muy bien. Un placer, chicos. Muchas gracias, doctor. Estuvo muy claro. Gracias.
¿Listo? Sí. Bueno. ¿Estamos? Estamos, muchas gracias, Chao. doctor. Hola chicos, ¿están ahí? Hola Ujú. Miriam, sí. Hola, Hola, Miriam. sí. Bueno, ahí estamos. Miriam, te hago una consulta.